Buen día para todos. En esta sesión vamos a tratar entonces el último tema de toda esta función respiratoria que va a ser el control de la función ventilatoria. Este es, digamos, un tema importante, pues debido a que mediante este control pues se mantienen estables unos parámetros a nivel sanguíneo que permiten la correcta función corporal. Entonces este control de la ventilación digamos, toma mucha importancia, sobre todo en el mantenimiento de la homeostasis corporal. Ya digamos, se tiene que a nivel corporal, entonces hay varios parámetros que son regulados de una forma constante, como por ejemplo la temperatura, la osmolaridad del plasma sanguíneo, y además de estos vamos a tener pues que también se regula de forma bastante permanente las presiones parciales de CO2, las presiones parciales de oxígeno y la concentración de protones a nivel del plasma sanguíneo. Entonces es muy importante pues para esa homeostasis. Entonces para cumplir este papel, todo el sistema ventilatorio pues tiene unos receptores, va a tener unos, digamos, los receptores sensan esos parámetros en el plasma sanguíneo, tiene un centro respiratorio, entonces aquí vamos a observar el lugar donde se encuentran los centros respiratorios, donde se hace el procesamiento de esas variables, de los niveles de esas variables. Posteriormente se da una respuesta que va a ir hacia unos músculos ventilatorios, ¿cierto? Vamos a observar acá, a través de diferentes nervios, y posteriormente se va a modificar entonces el factor, ¿sí? Vamos a modificar un factor o una variable que va a ser la ventilación, que induce entonces a un cambio en las variables iniciales, que son sensadas por esos quimiorreceptores. Entonces las actividades fundamentales de ese control de la ventilación, por una parte, es establecer el ritmo automático, ¿listo? Para la contracción de los músculos respiratorios. Él establece un ritmo automático, y ese ritmo automático, digamos, está en su estado más basal, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, como vamos a ver más adelante. Y también tiene una actividad fundamental de ajustar ese ritmo ventilatorio dependiendo de las actividades en las cuales se encuentre el organismo o el cuerpo en un momento dado. No es lo mismo un patrón ventilatorio cuando se está durmiendo, no es lo mismo un patrón ventilatorio cuando se bosteza, no es lo mismo un patrón ventilatorio cuando se hace ejercicio. Entonces, esos centros respiratorios deben modificar esos patrones ventilatorios de acuerdo a la actividad, en la actividad específica en la que uno se encuentre. Entonces, en una sesión anterior le habíamos hablado que el sistema respiratorio pues, se componía de un sistema de convección externa, ¿sí? Aquí se daban los procesos de difusión, una convección interna, y pues aquí se producía una difusión en los tejidos, y obviamente, muy importante, debía estar todo un sistema de control para ese sistema de convección externa. Entonces, en este sistema de convección externa, aquí en este esquema, pues podemos observar entonces digamos, los sensores de diferentes variables que van a estar a nivel sanguíneo, como el pH, los niveles de CO2 y los niveles de oxígeno. Vamos a observar que esa información de esas variables pues se lleva hasta un centro respiratorio, y del centro respiratorio entonces se proyectan unas eferencias hacia los músculos, que son las estructuras efectoras y que permiten la modificación de esa ventilación para modificar finalmente pues, digamos, los niveles de CO2 y oxígeno a nivel alveolar, que van a modificar los niveles de CO2 y oxígeno a nivel sanguíneo y que también va a modificar el pH. Aquí debemos tener en cuenta que en estos centros respiratorios se encuentra el generador central de patrones, que pues hasta hoy en día, ¿sí? Con los avances no se tiene muy bien especificado cuál es el sitio en donde se ubica, ¿sí? Digamos, esas neuronas que conforman el generador central de patrones, no ha sido completamente identificado su sitio de ubicación. Pues acá otra vez de nuevo tenemos los receptores y el generador central de patrones y los órganos efectores y las eferencias que se proyectan. Entonces aquí también debemos tener en cuenta que esos músculos asociados a la respiración pues van a estar asociados también, o van a estar inervados por unos nervios específicos. Vamos a observar aquí en este caso
por ejemplo, los músculos primarios de la inspiración en reposo, tenemos el diafragma que está inervado por el nervio frénico, los músculos intercostales externos inervados por los nervios intercostales. Vamos a tener aquí básicamente músculos asociados a una inspiración forzada, entonces son músculos secundarios de la inspiración. Tenemos los músculos de la laringe faringe, entonces inervados por el nervio vago y el glosofaringio. Músculos de la lengua, entonces por el nervio hipogloso. Músculos esternocleidomastoideo y trapecio, entonces por el nervio accesorio, y las narinas, ¿sí? Entonces inervado por el nervio facial. Cuando hablamos de una expiración forzada, entonces empezamos a hablar de músculos secundarios de la expiración. Entonces tenemos los músculos intercostales externos por los nervios intercostales y los músculos abdominales inervados por los nervios raquídeos. Obviamente cada uno de estos nervios pues se va a originar en un núcleo que tiene una localización a nivel, puede ser de tallo cerebral o de la médula espinal. Bueno, entonces en el estudio digamos, de estos centros de control respiratorio a través del tiempo, pues lo primero que se puede establecer es que esos centros de control se ubicaban en tallo cerebral, ¿sí? Se ubicaban en tallo cerebral, y ya realizando estudios en modelos animales, entonces realizando seccionamientos de ese tallo cerebral a diferentes niveles. Entonces lo primero que se puede observar es que cuando se producía un seccionamiento entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, o sea, a este nivel, entonces la actividad del par craneal 12, que digamos está relacionado con el nervio hipogloso, seguía intacta, y lo mismo sucedía con la de nervio frénico. Entonces aquí tenemos el nervio hipogloso, aquí sería 12, ¿no? Entonces de ese nervio hipogloso sería acá, esa actividad sería normal, y la de nervio frénico en este caso, entonces, digamos, mostraba una actividad, y el organismo seguía respirando, digamos, produciendo los patrones ventilatorios. Cuando se observaba que el seccionamiento era entre el bulbo raquídeo y la médula espinal, cualquiera podría ser, por ejemplo, también a este nivel, entonces se observaba de que digamos, esa actividad del nervio frénico cesaba. Entonces aquí la actividad del nervio frénico básicamente cesaba, la actividad del nervio hipogloso seguía, digamos, de forma normal. Entonces esto indicaba de que los centros respiratorios estaban funcionando de forma normal en este caso, pero entonces esas eferencias que se enviaban hacia los músculos a través, o mediado por el nervio frénico, eran interrumpidas. Entonces aquí lo que sucedía es que estas eferencias eran interrumpidas, y por ende entonces la actividad del nervio frénico cesaba, y pues digamos teniendo como consecuencia de que los músculos respiratorios no fueran estimulados y el organismo moría. Entonces esto conllevó a pensar o a, digamos, a generar la hipótesis de que esos núcleos respiratorios se encontraban en el bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces en ese bulbo raquídeo se pueden encontrar básicamente, digamos, o en esos centros respiratorios se encuentran unos grupos respiratorios que se denominan los grupos respiratorios ventrales, que en este caso están aquí de color, digamos, morado, y unos grupos respiratorios dorsales que están de color aguamarino, un verde aguamarino. Entonces cada uno de esos grupos respiratorios, ya sea el ventral o dorsal, está asociado a eventos de inspiración-expiración, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces lo que hablamos anteriormente pues indicaba que estos centros respiratorios estaban ubicados sobre todo a nivel del bulbo raquídeo. Entonces aquí observamos el grupo respiratorio ventral, aquí tenemos el grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Lo observamos. Y vamos a, bueno, lo que se ha descrito es que a nivel de la protuberancia también hay unos núcleos que están relacionados con la modulación de esos, digamos, de la respiración, ¿sí? De la modulación de esa actividad respiratoria. Entonces por acá, digamos, aunque no, hoy en día no es muy aceptado, pues se habla de un centro neumotápsico y un centro amnéustico. Entonces, como vamos a ver más adelante en algunos gráficos, en algunos esquemas, se grafica el centro respiratorio como que está ubicado entre el puente, en la protuberancia, y el bulbo raquídeo, como que todo esto es el centro respiratorio. Vamos a observar entonces que a ese grupo respiratorio dorsal pues llegan
eferencias, ¿sí? Básicamente desde el nervio vago glosofaríngeo, por aquí puede llegar información sensorial y pues de estos mismos, digamos, de estos mismos grupos, este es el respiratorio dorsal y el respiratorio ventral, entonces salen unas aferencias, que vamos a tener unas aferencias que van a inervar entonces diferentes músculos para la función respiratoria. Acá observamos cuáles variables van a ser sensadas a través de ese nervio vago glosofaríngeo, entonces el oxígeno, el CO2 y el pH. Vamos a observar que entonces estas vías motoras respiratorias van en algunos momentos a inervar unas neuronas premotoras que posteriormente envían la información hacia las neuronas motoras del nervio frénico y de esos nervios espinales. Entonces, como mencionamos anteriormente, el centro respiratorio, pues en algunos casos se esquematiza como que está ubicado entre el puente y el bulbo raquídeo, pero ya mirando que las células que están más implicadas en el control respiratorio, pues son las que están ubicadas a nivel vulvar. Entonces se habla de un centro respiratorio vulvar que está conformado por esos grupos respiratorios, digamos, ventrales. Entonces aquí observamos los grupos respiratorios ventrales, sería esto que tenemos acá y y vamos a observar los grupos respiratorios dorsales, que serían los que están más hacia la parte central, ¿sí? Esto es, digamos, una vista posterior. Aquí tener cuidado que en el texto que se usa, pues hay algunos errores, simplemente en el proceso de traducción, pues para no, digamos, no tener, digamos, confusión al momento de estudiar estos esquemas. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Entonces, lo que vamos a observar es que los grupos respiratorios dorsales, vamos a hacer esto, los grupos respiratorios dorsales, están asociados principalmente, digamos, con una actividad inspiratoria, la parte motora está asociada a una actividad inspiratoria y también tienen entradas sensoriales. Entonces, hay una entrada sensorial a través de los pares craneales 9 y 10, el glosofaríngeo y el nervio vago. Y vamos a observar entonces que de aquí entonces se proyectan, este es el grupo respiratorio dorsal, que serían estos, se proyectan eferencias hacia los músculos, esta sería una, aquí tendríamos la otra, entonces hacia los músculos, digamos hacia los músculos intercostales inspiratorios, esos serían en general los externos, y aquí tenemos hacia el nervio frénico, ¿sí? O hacia el músculo diafragma, ¿sí? Entonces desde ese grupo respiratorio dorsal, allí pues se llega información sensorial y se envían unas aferencias a través del nervio frénico y los nervios raquídeos al diafragma y los músculos intercostales inspiratorios. Además de eso, entonces hay una comunicación con unas interneuronas de los grupos respiratorios ventrales, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que entre estos grupos respiratorios, estas neuronas de estos grupos respiratorios, entonces hay una interconexión en las cuales mientras unas neuronas están activas, esta activación inhibe la función de otras neuronas y viceversa. En el grupo, bueno, vamos a borrar primero esto. Borremos esto un momento. Entonces vamos a observar por otra parte que el grupo respiratorio ventral ha sido dividido en 3 regiones, ¿sí? Vamos a observar un grupo respiratorio ventral, digamos rostral, un grupo respiratorio ventral intermedio, ¿sí? Y un grupo respiratorio ventral caudal. A este grupo respiratorio rostral entonces ahí se denomina que es el complejo Bötzinger, el intermedio el complejo Pre-Bötzinger, y el caudal entonces allá vamos a encontrar digamos, un núcleo retroambiguo. ¿Sí? ¿Qué se ha caracterizado con esto? Entonces se ha caracterizado que, bueno, aquí en esta tabla también está el rostral, el intermedio y el caudal, que estos grupos respiratorios ventrales tienen una función principalmente eferente, ¿sí? Sobre todo para músculos expiratorios, en los dos casos del rostral y el caudal, y inspiratorio en el caso de la parte intermedia de este grupo respiratorio ventral. Entonces aquí van a ver asociados unos núcleos, por ejemplo en la parte rostral, entonces el núcleo retrofacial
o complejo Bötzinger en la parte intermedia, entonces complejo pre-Bötzinger que contiene el núcleo ambiguo, el núcleo paraambiguo, y en la parte caudal entonces tenemos el núcleo retroambiguo. Vamos a observar que las salidas entonces de estas zonas, de estas regiones del grupo respiratorio ventral, entonces las interneuronas de allí van a ir hasta los grupos respiratorios dorsales y ventrales de la parte caudal, se comunican con eso, entonces con esas regiones van a enviar unas proyecciones hacia los músculos accesorios, por ejemplo las neuronas motoras, luego a los músculos accesorios o neuronas premotoras que van a ir básicamente, o que están en la médula espinal, y luego a los músculos primarios de inspiración. Y aquí vamos a observar que hay unas diferencias entre unas neuronas premotoras hacia la médula espinal y los músculos accesorios de la expiración. Entonces estos básicamente está asociado a una expiración forzada, aquí una inspiración forzada principalmente, y esto pues principalmente relacionando esas, digamos, diferentes partes, diferentes grupos de neuronas en esos grupos respiratorios. Entonces, ¿qué sucede acá? Resulta que en esos grupos respiratorios, tanto ventrales como dorsales, en esos grupos vamos a encontrar unas neuronas, ¿sí? Que disparan o que producen una actividad o potenciales de acción cuando en diferentes fases del ciclo respiratorio. Entonces a estas neuronas se le denominan unas neuronas relacionadas con la respiración, ¿sí? Entonces estas neuronas realmente descargan en diferentes momentos de la respiración. Vamos a mirar aquí que aquí estamos en inspiración, expiración, inspiración, expiración. Entonces, dependiendo de la fase del ciclo respiratorio, van a haber algunas, esto que tenemos aquí son neuronas, ¿sí? La actividad de diferentes neuronas que van a disparar en diferentes momentos. Hay algunas que disparan en inspiración y otras que disparan en expiración. Entonces, lo que se ha caracterizado con estas neuronas es que el patrón más basal de disparo de ellas se producen durante las fases de sueño profundo, que es cuando se tiene, digamos, el nivel más basal a nivel respiratorio, o cuando una persona se encuentra en un estado de anestesia. Entonces, en esta gráfica, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar aquí el ciclo respiratorio, vamos a observar cómo varía ese volumen pulmonar, aquí incremento, decremento o descenso. Entonces, inspiración, expiración, aquí el flujo aéreo, un flujo negativo ingresando a los pulmones, un flujo positivo saliendo de los pulmones, y observemos aquí la actividad del nervio frénico. Entonces, la actividad del nervio frénico va a ser la máxima cuando se produce inspiración y nula cuando hay expiración, obviamente relacionada con la contracción de los músculos para permitir la entrada de ese aire. Todo esto que está aquí caracterizado es en reposo, ¿sí? Esto es en reposo. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que durante inspiración hay unas neuronas, como por ejemplo esta neurona con rampa inspiratoria, entonces incrementa su actividad, también observándose aquí que la frecuencia se va incrementando a medida que se va avanzando en esa fase. Tenemos unas neuronas inspiratorias tempranas, tengan cuidado aquí con la versión del texto en español, esto es inspiratorio, ¿sí? En el texto hay un error, lo ponen como expiratorio, pero realmente es inspiratorio, donde se observa que hay una alta frecuencia al inicio de esta actividad y luego va descendiendo. Hay unas neuronas que tienen una actividad constante a lo largo de la fase inspiratoria y hay otras que entonces se activan solo al final de la inspiración. Por otra parte, entonces las neuronas relacionadas con la respiración en la fase expiratoria, entonces por ejemplo hay unas neuronas expiratorias tempranas cuya frecuencia o la actividad va a ser alta al inicio y comienza a disminuir esa frecuencia a medida que avanzamos en esa fase del ciclo respiratorio, y hay otras que, digamos, se activan más o menos a la mitad del ciclo con una baja frecuencia y al final digamos, de esa fase inspiratoria, entonces su frecuencia de disparo va a ser mayor. Obviamente, ¿quién determina estos patrones? Entonces estos patrones son determinados por interacción entre diferentes neuronas. Cuando por ejemplo están activas, entonces produce la inactivación de las neuronas inspiratorias, y cuando las neuronas inspiratorias están activas, entonces inducen la inactivación de las neuronas expiratorias. Básicamente un circuito retroalimentado de forma negativa, son circuitos complejos que lo que producen es que mientras por ejemplo, estas neuronas aquí que se van, digamos, activando al final, están, digamos, relacionadas con el inicio de la expiración,
¿listo? Con el inicio de la expiración, mientras que hay otra, o por ejemplo esta neurona inspiratoria temprana, cuando va terminando digamos, actividad al final de la inspiración, produce la activación de estas y estas, entonces se relaciona con unas expiratorias. Entonces esa generación de ese ritmo respiratorio, pues lo que se ha caracterizado es que posiblemente se deba a propiedades intrínsecas de la membrana, o sea que algunas células pueden tener actividades marcapasos similar a lo que sucede con, por ejemplo, algunos cardiomiocitos en el nodo sinoatrial. Por ejemplo, entonces pueden tener unos potenciales de membranas inestables que permiten, digamos, la generación de esta oscilación periódica de ese potencial de membrana, lo que permite entonces unos patrones periódicos en la respiración. O la otra puede ser por diferentes entradas sinápticas, en las cuales circuitos complejos, digamos, pueden haber unos circuitos de diferentes neuronas aquí, entonces las neuronas al inhibirse y al activarse mutuamente generan estos patrones de activación e inactivación en ellas mismas. Además de esto, se ha caracterizado que esas descargas, digamos, sincronizadas de esas neuronas, o que se dan en ciertos momentos más bien, se pueden deber a efectos de diferentes sustancias en el cuerpo, en este caso, por ejemplo, de una hormona, que en este caso va a ser la hormona para la liberación de tirotropina, que lo que se observa acá es que una neurona que está sin la sustancia, entonces dispara o produce disparos de una forma, digámoslo entre comillas, aleatorias o no organizada, y cuando se somete a esa sustancia, a ese factor, que en este caso es una hormona, entonces la neurona realiza, ¿sí?, unos disparos en ráfagas, ¿sí?, bien definidos, en fases. Vamos a tener algunas partes donde dispara, unas partes donde no dispara, luego dispara, no dispara. Entonces se cree que toda esa generación de ese ritmo respiratorio puede ser debido a esos tres factores diferentes. Además de esto, vamos a observar que pues como hemos mencionado anteriormente, cuando se producen los disparos en fases, vemos aquí, entonces eso está relacionado con actividad de nervio frénico, una actividad aquí en este caso integrada, y aquí pues es la señal pura que va de una u otra forma a modular la actividad de los músculos, en este caso del músculo diafragma. Entonces aquí de nuevo tenemos qué es lo que va sucediendo con las neuronas inspiratorias, qué pasa con ellas. Entonces cuando tenemos la fase de inspiración, el número de neuronas inspiratorias se va incrementando, ¿sí?, generando entonces un patrón más fuerte de descarga, y esto va a conllevar entonces a que los músculos sean estimulados y vamos a observar cómo el volumen va a cambiar a nivel pulmonar. Aquí para tener en cuenta es que en general se caracteriza el tiempo inspiratorio en 2 segundos, el tiempo expiratorio en 3 segundos, inspiración en 2 segundos, expiración en 3 segundos. Cuando termina la inspiración, entonces todas estas neuronas inspiratorias se apagan, van a estar apagadas, entonces no hay estimulación del músculo, se produce la expiración pasiva y luego comienza la activación paulatina de estas neuronas nuevamente. Entonces, ¿cómo es que se da, digamos, estos patrones respiratorios? Resulta que estos patrones respiratorios se dan gracias, como ya hemos mencionado, a que diferentes neuronas relacionadas con la respiración van a producir patrones de descargas en diferentes momentos durante inspiración e inspiración. Y esos patrones de descarga son distintos en reposo, ¿cierto?, y cuando se tiene una respiración forzada. Entonces vamos a mirar aquí que durante el reposo vamos a suponer que iniciamos al final de la inspiración, o sea, aquí ya ocurrió la inspiración. Una vez termina la inspiración se produce la expiración. Ese proceso expiratorio dura alrededor de 3 segundos, en el cual entonces ese grupo respiratorio dorsal se inhibe. Entonces ese grupo respiratorio dorsal, que está asociado a los patrones respiratorios en reposo, cuando se inhibe, entonces los músculos respiratorios se relajan y se da la expiración pasiva debido pues al retroceso elástico de pulmones y caja torácica. Cuando termina el proceso expiratorio 3 segundos después, entonces se produce la activación de ese grupo respiratorio dorsal. Entonces él se activa, y al activarse ese grupo respiratorio dorsal, entonces se da, digamos, la orden a los músculos respiratorios, en este caso inspiratorios, que se contraigan y comienza el proceso de contracción y llenado de aire a los pulmones, produciéndose la inspiración. Cuando termina la inspiración, que dura alrededor de 2 segundos,
Entonces, estos grupos respiratorios dorsales se inhiben nuevamente y de esta forma se continúa este ciclo respiratorio. ¿Sí? En un ciclo respiratorio en, digamos, el reposo. ¿Qué sucede ahora en una, digamos, respiración forzada? Entonces, en una respiración forzada va a entrar a jugar los grupos respiratorios ventrales. Como hemos mencionado, ellos están relacionados con la activación de músculos secundarios o músculos accesorios, tanto en inspiración como en expiración. Entonces vamos a observar aquí que, digamos, vamos a iniciar también al final de una inspiración, ¿cierto? Aquí estamos al final de la inhalación, al final de la inspiración. Entonces cuando termina la inspiración, bueno, suceden dos eventos. Primero, el grupo respiratorio dorsal, ¿cierto? El anterior, el que hemos mencionado anteriormente, se ve inhibido, pero también vamos a tener unos centros inhibitorios del grupo respiratorio ventral que se van a inhibir. Entonces van a estar el grupo respiratorio dorsal, ¿cierto? Y la parte inspiratoria del grupo respiratorio ventral. Se inhiben ambos y vamos a observar entonces que la parte, digamos, expiratoria de los grupos respiratorios ventrales se activan en ese momento, activando esos músculos expiratorios, esos músculos secundarios, produciendo la contracción de dichos músculos de la expiración, y aquí entonces se da la inhibición de los músculos de la inspiración. O sea, esto se correspondería con esto, y esta parte, este segundo cuadrito con esto. Cuando se produce esto, entonces se da la expiración activa, ¿sí? La expiración forzada, y cuando termina digamos, la expiración, que aquí sí pues depende de la necesidad corporal, o sea, el tiempo depende, pues, es menor a 3 segundos, pueden ser 2, 1.5 segundos. Entonces cuando termina se produce entonces, digamos, la activación del grupo respiratorio dorsal, que está relacionado con la inspiración, y los centros del grupo respiratorio ventral asociados a la inspiración. Entonces se activan músculos secundarios. Y digamos, los grupos respiratorios ventrales asociados a la expiración se van a inhibir. Entonces esto básicamente sigue este patrón, este cuadrito y este. Entonces, cuando estos se activan, los grupos, digamos, las neuronas que están en los grupos respiratorios relacionados con la inspiración, ya sean dorsales o ventrales, entonces se da la contracción de los músculos inspiratorios, y cuando se inhiben el grupo respiratorio ventral asociado a la expiración, entonces los músculos expiratorios se relajan y se produce la inspiración. Entonces la inspiración, pues dependiendo de la necesidad corporal, puede ser, digamos, por ejemplo, 1.5 segundos, un segundo, eso depende. Y continuamos con este ciclo respiratorio forzado, en la cual participan los dos grupos respiratorios, tanto el ventral como el dorsal. Bueno, entonces, ¿qué sucede con estos centros respiratorios? Lo que hablamos anteriormente es cómo esos centros respiratorios producen sus patrones respiratorios dependiendo de los momentos de activación de unas neuronas relacionadas con la inspiración, unas neuronas relacionadas con la expiración en esos grupos respiratorios tanto ventral como dorsal, pero pues mencionamos de que los grupos respiratorios ventrales están más asociados a inspiración y los ventrales pueden estar asociados a inspiración o expiración, pero generalmente en condiciones forzadas, ¿sí? En condiciones de inspiración activa y expiración activa. Resulta que ese centro respiratorio puede ser susceptible de modular esa actividad por diferentes factores. Entonces aquí observamos el centro respiratorio, que es toda esta región naranja que se observa acá. Obviamente, como mencionamos anteriormente, los grupos respiratorios ventrales estarían en esta región. Aquí estaría, digamos, la médula oblonga, aquí estaría el puente, ¿sí? Por aquí iniciaría la médula espinal. Este es el bulbo raquídeo, médula oblongo, bulbo raquídeo. Entonces el grupo respiratorio dorsal estaría en esta ventral en esta región, el dorsal estaría por esta región. Por aquí estaría un centro amniótico, por aquí estaría un centro neumotáxico, que también, como se mencionó, pues se está revalidando el concepto de estos centros relacionados con esa actividad, principalmente con la regulación de la actividad de los grupos respiratorios que están a nivel vulvar.
Entonces, bueno, todo esto va a representar el centro respiratorio, en el cabo, como está escrito acá, y vamos a observar que dentro de los factores que pueden modificar la actividad de ese centro respiratorio, entonces tenemos obviamente la actividad en, digamos, centros cerebrales superiores, o sea, de forma voluntaria se puede modificar la respiración. Por ejemplo, realizamos, supongamos yoga, que el patrón respiratorio lo podemos modificar de forma consciente, podemos en un momento dado suprimir la respiración, podemos inhalar a cierta, digamos, con cierto periodo, exhalar rápido a voluntad, bueno, como queramos lo podemos modificar. Entonces ese es un primer factor. Vamos a tener que algunos estímulos emocionales también pueden modificar ese patrón respiratorio o la actividad más bien de ese centro respiratorio. Por ejemplo, un ataque de ansiedad puede modular o modificar la actividad de ese centro respiratorio. Vamos a observar que receptores en los pulmones también modifican la actividad en este centro respiratorio. Esto se verá al final de esta presentación. También tenemos que cuando hay presencia de irritantes en la vía aérea, esto desencadena, ¿sí?, una modificación en la actividad de estos centros respiratorios. Por ejemplo, cuando entra polvo, una persona puede ser alérgica, entonces comienza la tos o la estornudadera. Esos son patrones respiratorios diferentes, obviamente todos con una finalidad. En este caso sería el expulsar esas partículas de la vía aérea. Vamos a observar que también los receptores en músculos y en las articulaciones pues pueden modificar esta actividad de este centro respiratorio dependiendo de la posición en la que esté la persona. La respiración se puede variar ligeramente. Vamos a observar acá que entonces también tenemos unos quimiorreceptores centrales que, dependiendo de cómo estén estos niveles de CO2 y de protones, la concentración de protones puede modificar esta actividad, y también unos quimiorreceptores centrales que van a sensar un parámetro más, que sería, pero aquí los periféricos, quimiorreceptores periféricos, que pueden sensar un parámetro más, que va a ser la concentración de oxígeno en sangre. Además de esto, pues como mencioné, por ejemplo, el dolor, digamos, el dolor es capaz de modificar el patrón ventilatorio en una persona. Bueno, entonces aquí tenemos que esos grupos respiratorios, hay unos grupos respiratorios protuberanciales, ¿sí?, por acá, también que hace parte de todo este centro respiratorio, pues son, digamos, esos digamos, grupos que permiten entonces la interacción entre los centros cerebrales superiores con los grupos respiratorios ventrales y dorsales, que es lo que tenemos aquí. Él permite la comunicación en doble vía con esos grupos y pues permitir de una u otra forma la modulación de la actividad respiratoria desde el cerebro, digamos, desde corteza cerebral, por ejemplo. Bueno, entonces vamos ahora a mirar cómo esos patrones ventilatorios, ese patrón respiratorio, esa actividad de los centros respiratorios se puede modificar por, digamos, un control químico que se hace principalmente midiendo estos parámetros a nivel sanguíneo. Entonces vamos a hablar de los quimiorreceptores centrales, que sensan los niveles de oxígeno, los niveles de CO2 y el pH en la sangre. Y vamos a hablar de los quimiorreceptores centrales, que van a sensar entonces los niveles de CO2 y de pH a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos a observar que la variación de esos parámetros, principalmente cuando hablamos de unos bajos niveles de presiones parciales de oxígeno, cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es baja, entonces nos movemos en esta dirección, lo que va a suceder es que la ventilación se va a incrementar fuertemente. Por ejemplo, cuando las presiones parciales de oxígeno están alrededor de 30, digamos un poco menos de 40 milímetros de mercurio, la ventilación o la activación de esos centros respiratorios que van a activar los músculos respiratorios, sobre todo los inspiratorios, pues va a incrementarse, y esto va a incrementar la ventilación digamos pulmonar, la ventilación alveolar.
A altas presiones parciales de oxígeno, pues vamos a observar de que la ventilación pues va a ser relativamente baja, va a estar en los valores mínimos, sumamos acá. Entonces, estas son las condiciones de la sangre arterial. ¿Qué sucede con las presiones parciales de dióxido de carbono? Entonces, cuando las presiones parciales de dióxido de carbono a nivel arterial se elevan, vamos en esta dirección, entonces si están elevadas, eso va a inducir un incremento en la ventilación pulmonar, principalmente la ventilación alveolar. Se va a inducir un incremento que puede pasar, las presiones parciales a nivel de sangre arterial, pueden pasar de 5, cuando vamos a 48, hasta digamos, 15 litros por minuto en esa ventilación. Hay un delta de 10 litros por minuto en el cambio de la ventilación. Y algo similar entonces sucede con la concentración plasmática de protones, que obviamente está relacionado con el pH. Entonces, a medida que se incrementa esa concentración de protones, digamos el pH asociado a una presión parcial de 40 milímetros de mercurio es de 7,4, que es lo normal a nivel arterial. Si esa concentración se eleva, por ejemplo hasta 46 milimol por litro, que equivale a 7,33 unidades de pH, entonces la ventilación también se va a incrementar fuertemente. Vamos a observar posteriormente de que hay también interacción entre esos parámetros, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces los quimiorreceptores periféricos, digamos, son unos receptores que van a sensar los parámetros de oxígeno, pueden sensar las presiones parciales de oxígeno, puede sensar las presiones parciales de dióxido de carbono y cuáles son esos valores de pH o la concentración de protones a nivel sanguíneo. El principal estímulo que desencadena una respuesta en estos quimiorreceptores centrales pues van a ser los niveles de oxígeno, bajos niveles de oxígeno en este caso principalmente, bajos niveles de oxígeno, aquí altos niveles de CO2 y en este caso serían bajos niveles de pH. O sea, aquí serían bajos niveles de pH, que en otras palabras serían unas altas concentraciones de protones. Altas concentraciones de protones, que significa unos bajos niveles de pH. Entonces, ¿qué sucede con estos quimiorreceptores periféricos? Entonces, resulta que estos quimiorreceptores periféricos están ubicados en las arterias carótidas, aquí donde se produce la bifurcación entre la arteria carótida externa y la interna. Allí en la parte cardiovascular es importante esta región porque allí se ubica el seno carotídeo, que es donde se realiza la varorecepción para mantener estable la presión arterial. Resulta que en esa misma región pues hay unas pequeñas estructuras, que en este caso están de color amarillo, que son estas pequeñas estructuras se denominan los cuerpos carotídeos, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí unos cuerpos carotídeos, ¿sí? Cuerpos carotídeos justo en esa región, y además de esto vamos a tener unos cuerpos justo en el arco aórtico, ¿sí? Unos quimiorreceptores periféricos en el arco aórtico, aquí lo observamos, que serían los cuerpos aórticos. Entonces todos estos cuerpos, tanto carotídeos como aórticos, son quimiorreceptores periféricos, que son unas estructuras bastante vascularizadas. Aquí observamos, entonces estos son básicamente sinusoides, ¿sí? A esas estructuras llegan bastante, digamos, un flujo de sangre relativamente alto respecto a su tamaño o a su masa, que les permite sensar esas variables de una forma muy eficiente en la sangre. Entonces en estas estructuras observamos que bueno, hay otro tipo de células, unas células ganglionares parasimpáticas, hay una célula ganglionar simpática que está modulando entonces qué es lo que sucede con esas células de músculo liso que están asociadas a los vasos sanguíneos, a las arteriolas que están en ese cuerpo carotídeo, y bueno, unas células sustentaculares que serían estas que se ven aquí amarillas, y la más importante en este caso, pues digamos para lo que estamos hablando, para la regulación respiratoria, entonces van a ser unas células de glomo tipo 1, que son estas de color violeta, ¿sí? Estas celulitas son las células de glomo tipo 1 y son las que van a sensar directamente entonces esos diferentes valores de oxígeno, dióxido de carbono y de pH. Obviamente a estas células van a llegar, digamos, diferentes
aferentes, sobre todo aferentes del sistema nervioso autónomo, aquí en este caso simpático, y también van a proyectarse de unas referencias que van a llevar esa información de lo que está sucediendo a nivel de esas células de glomo tipo 1 hacia esos centros respiratorios, que serían estas que tenemos acá. Entonces, como mencioné anteriormente, estas células de glomo tipo 1, entonces, son bastante susceptibles a los niveles de oxígeno. Aquí vamos a observar la respuesta de una sola célula aislada, de esa célula glómica, frente a, digamos, a los niveles de oxígeno que lo rodeaban. Entonces aquí se observa que cuando esta célula está en normoxia, entonces, digamos, tiene un potencial de membrana estable, normal, esto sería el potencial de membrana en reposo, y cuando se somete a anoxia, entonces comienza a despolarizar muy rápidamente y incrementa su frecuencia de disparo. Entonces, cuando hay bajos niveles de oxígeno, se produce una actividad bastante fuerte de la célula. Cuando hay niveles normales, entonces esta actividad cae, va a sus valores normales. Resulta que el pH y el CO2 pues van a influir, digamos, en esta misma respuesta, va a modular esta respuesta. Vamos a observar que en la condición normal, que es esta línea roja, entonces cuando las presiones parciales de oxígeno, digamos, son altas, entonces la frecuencia de disparo pues es, digamos, relativamente bajo. Y aquí vamos a observar entonces que a medida que disminuyen esos niveles de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, entonces la tasa de disparo se incrementa. Pero ¿qué sucede? Lo que se va a observar es que esta curva puede ser modificada o desplazada dependiendo de los niveles de CO2 y de pH. Si las presiones parciales de CO2 se incrementan y los de pH disminuyen, entonces esto va a producir un desplazamiento de la curva hacia arriba. Entonces básicamente vamos a observar que a la misma presión parcial de oxígeno, por ejemplo en este caso de 100, mientras que aquí la frecuencia de disparo podría haber sido, no sé, supongamos de 5, ¿sí? Entonces cuando se elevan las presiones parciales de dióxido de carbono y disminuye el pH, entonces vamos a observar que esa frecuencia de disparo se puede incrementar hasta 20, ¿sí? Entonces estos factores van a modificar esa curva. Si supongamos a 50, en 50 milímetros de mercurio de oxígeno, entonces la frecuencia de disparo va a ser alrededor, digamos, de 25, y cuando las presiones parciales de dióxido de carbono y pH disminuyen, entonces la frecuencia de disparo va alrededor de 50. Entonces es importante tener en cuenta estos factores. Se va a observar una interacción entre los tres factores que van a ser el oxígeno, el CO2 y el pH en esa respuesta de estimulación de estas células de glomo tipo 1. ¿Qué sucede en el caso contrario? Vamos a borrar acá. ¿Qué sucede en el caso contrario? Entonces, en el caso contrario se tiene que, por ejemplo, si las presiones parciales de dióxido de carbono disminuyen y el pH aumenta, entonces simplemente esta curva se desplaza hacia abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a una misma presión parcial, digamos de 75, en este caso, vamos a suponer aquí el ejemplo de 75, entonces vamos a observar que en la condición normal la frecuencia de disparo era alrededor de, no sé, 15 supongamos, mientras que si las presiones parciales son bastante bajas y el pH elevado, entonces esa tasa de disparo va a ir a unos niveles menores, por ejemplo de 2, ¿sí? Entonces eso también modifica esas tasas de disparo, pues dependiendo de esas, digamos, esos niveles de CO2 y de pH, ¿sí? Digamos, en la sangre. Entonces estas dos variables, las presiones parciales de CO2 y el valor de pH, pues van a modificar esta curva, ya sea elevándola cuando el CO2 es alto y el pH bajo, o disminuyéndola cuando el CO2 es bajo y el pH es alto. ¿Qué sucede con esa respuesta de esas células, por ejemplo, ante cambios de CO2? Entonces, ante cambios de CO2, se va a observar que estas células, a medida que la presión parcial de CO2 se incrementa, pues la tasa de disparo de las células va a ser cada vez mayor, ¿cierto? Va a ser cada vez mayor, pero se va a observar de que esta tasa de disparo se puede modificar dependiendo también del pH. Entonces, si hay un incremento en los niveles de CO2 a nivel de la sangre arterial,
y obviamente hay una modificación en el pH, por ejemplo una acidificación, entonces esta curva se va a ver desplazada hacia arriba. Entonces a una misma presión parcial de dióxido de carbono, por ejemplo 40, que es a nivel arterial, con un pH de 7,45 la frecuencia de disparo sería alrededor, digamos, de 8, mientras que si el pH disminuye hasta un valor de 7,25, ya esa frecuencia de disparo se puede incrementar hasta unos 16 aproximadamente. ¿Sí? Entonces el pH, digamos, va a impactar la respuesta, digamos, de esa sensibilidad de esas células de glomo tipo 1, que va a impactar en esa sensibilidad dependiendo pues, de sus valores. Entonces los diferentes mecanismos para realizar esa quimiorrecepción de los diferentes parámetros a nivel sanguíneo, pues es como se va a explicar a continuación. Vamos a observar aquí entonces vamos, un capilar, ¿cierto? Que lleva sangre cerca de estas células de glomo tipo 1. Entonces el sensado de oxígeno se puede realizar por tres vías diferentes. Entonces uno va a ser a través de unas proteínas que contienen un grupo hemo, entonces cuando las presiones parciales de oxígeno son altas, el oxígeno está unido allí. Pero cuando las presiones parciales de oxígeno son bajas, entonces el oxígeno se libera y se desencadena una señalización intracelular que va a producir o va a desencadenar el bloqueo de un poro de potasio. Entonces, ¿qué sucede posteriormente? Entonces, este poro de potasio, al bloquearse, pues va a evitar la salida del potasio. Entonces, estas cargas de potasio positivas se van a quedar acumuladas al interior de la célula, lo que va a conllevar a una despolarización de esa célula. Y esta despolarización, entonces, va a, digamos, favorecer la apertura de unos canales de calcio dependiente de voltaje. Entonces, el calcio entra, se incrementa su concentración intracelular y esto va a favorecer entonces los procesos de fusión vesicular y exocitosis de un neurotransmisor. ¿Sí? Digamos, el neurotransmisor se realiza exocitosis de ese neurotransmisor y estimula entonces esas aferentes del glosofaringio que va a llevar la información hasta esos centros respiratorios. Esa es una vía. Por otra parte, entonces vamos a observar que lo que se ha caracterizado es que cuando disminuyen los niveles de oxígeno, entonces los niveles del AMP cíclico se elevan. ¿Sí? Entonces se elevan esos niveles del AMP cíclico. Entonces cuando esos niveles del AMP cíclico se elevan, entonces va a producir un mismo efecto. Produce un bloqueo de este poro de potasio, desencadenando la misma secuencia de eventos y la estimulación de esa aferente del nervio glosofaringio. Y por último vamos a tener que tiene un efecto a nivel mitocondrial cuando hay bajos niveles de oxígeno, en la cual pues digamos unos compuestos que va a ser el glutatión, esto es glutatión reducido, este es glutatión oxidado, la relación entre ellos dos va a implicar de que el glutatión reducido se va a elevar, ¿sí? En su cantidad, y al elevarse esa cantidad entonces desencadena una señalización intracelular que va a producir el bloqueo de este poro de potasio y llevando de nuevo a la misma secuencia de eventos hasta el estímulo de esas aferentes del glosofaringio. Entonces aquí observamos de que el sensado de los niveles de oxígeno se da por tres vías diferentes, por eso es que digamos el principal factor que induce a la activación de este tipo de células o a un incremento en su actividad pues va a ser el oxígeno. Por otra parte, entonces cuando se incrementan los niveles de CO2 o las presiones parciales de CO2 va a inducir que ese CO2 pase por difusión a través de esa membrana celular. Entonces el CO2 es básicamente liposoluble, pasa de forma libre a través de la membrana celular, reacciona con el agua, produciendo entonces ácido carbónico que se va a disociar en el ion bicarbonato y un protón. Entonces recordemos aquí que el protón es el que va a modificar el pH finalmente. Este protón que aparece incrementa esa concentración y por ende disminuyendo el pH intracelular. ¿Qué sucede con el pH intracelular bajo? Cuando el pH intracelular está bajo, entonces se produce un efecto de bloqueo o de inhibición de este poro de potasio que va a conllevar a la activación de la misma secuencia de eventos descritas anteriormente. Entonces, despolarización de la célula, apertura de canales de calcio, entrada de calcio, fusión vesicular y exocitosis del neurotransmisor. Finalmente, vamos a observar aquí que cuando el pH
es bajo o básicamente la concentración de protones es alta, entonces estos protones pueden ingresar al citoplasma celular a través de un canal de protones. Esto conlleva entonces al incremento de esa concentración de protones intracelular, descenso en el pH también, y desencadena la misma secuencia de eventos. Obviamente aquí debemos tener en cuenta que ese pH intracelular bajo, entonces va a producir una inhibición sobre estos intercambiadores de sodio-protones. Digamos, aquí se eleva la concentración de protones, va a ser grande, entonces este mismo gradiente va a dificultar la salida de estos protones, dejándolos acumular al interior y pues acidificando la célula con el efecto ya descrito, ¿sí?, de inhibición de la función de esos canales o esos poros de potasio y la subsiguiente estimulación de las aferentes del glosofaringio. Entonces, por cualquiera de estas vías se puede estimular esta célula y producir la activación del glosofaringio, de tal forma de que se produce entonces la activación de esos centros respiratorios que pues van posteriormente a dar una respuesta para contrarrestar o para modificar estos valores a los niveles homeostáticos. Entonces, ¿cómo es una respuesta, digamos, a la quimiorecepción periférica? Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta el principal factor, que va a ser el oxígeno. Entonces, cuando los niveles de presión parcial de oxígeno caen, ¿cierto?, ya sea, digamos, en el oxígeno inspirado, supongamos que a una alta altitud, cae a nivel alveolar y también a nivel arterial, entonces se produce la activación de los quimioreceptores periféricos, su tasa de disparo se incrementa. Aquí debemos, digamos, agregar que esa tasa de disparo estimula esos centros respiratorios que van a dar una respuesta para que los músculos respiratorios entonces incrementen su tasa de contracción, digamos, esas contracciones se van a incrementar, incrementando entonces de una u otra forma la ventilación pulmonar, la ventilación alveolar, y retornando los valores de las presiones parciales de oxígeno hacia valores homostáticos o normales, y por retroalimentación negativa entonces pues digamos se termina este evento. Otro de los quimioreceptores que tenemos en el cuerpo humano van a ser los quimioreceptores centrales. Entonces estos quimioreceptores centrales generalmente están ubicados, digamos, aquí hacia la pared del cuarto ventrículo, ¿sí?, hacia la pared del cuarto ventrículo, y ellos están especializados principalmente en sensar el CO2 que está allí en ese líquido cefalorraquídeo. Aquí la diferencia es que no es en sangre, sino en líquido cefalorraquídeo o en el fluido cerebroespinal. Sensan principalmente los niveles de CO2 y de pH, pero vamos a observar que los protones son protones que se generan no porque pasen desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo, sino que es unos protones que se producen, digamos, como consecuencia de la elevación en los niveles de dióxido de carbono en ese líquido cefalorraquídeo. Entonces acá observamos qué es lo que sucede, tenemos digamos, qué es lo que pasa cuando se respira CO2, ¿cierto? Entonces cuando se respira CO2, lo que es esto, se respira CO2, entonces la ventilación total se incrementa, esto ya lo habíamos mencionado, esa concentración de CO2 pasa de 0% a 5,3%, entonces la ventilación se incrementa. Vamos a observar entonces que a nivel sanguíneo, lo que digamos, traspasa esa barrera, aquí vamos a tener la barrera hematoencefálica, entonces va a ser el CO2 que puede difundir libremente. Observemos que los protones no pasan desde la sangre hacia ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, no va a pasar hacia el líquido cefalorraquídeo, ni el bicarbonato, ¿sí?, no va a pasar ninguno de estos dos, solamente el CO2. Esto tengámoslo presente para una explicación que va a seguir un poco más adelante. ¿Qué pasa entonces con el pH del líquido cefalorraquídeo respecto al pH en la sangre arterial? Entonces lo que se ha observado es que cuando se produce un cambio ácido-base respiratorio, o sea que en este caso las presiones parciales de dióxido de carbono se incrementan, entonces hay un incremento lineal, ¿sí?, entre el pH de la sangre arterial y el pH del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí vemos que si el pH en la sangre arterial es bajo, el pH en el líquido cefalorraquídeo pues va a ser bajo. Si se comienza a incrementar el pH en la sangre arterial, en el líquido cefalorraquídeo va a suceder lo mismo, principalmente porque el CO2 va a atravesar esa barrera y va a llegar hasta el líquido
hasta este líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué pasa cuando se producen unos cambios de pH de origen metabólico? ¿Sí? Entonces, como mencionamos aquí, los protones no atraviesan esa barrera. Entonces, cuando se producen unos cambios de pH de origen metabólico, entonces el pH sanguíneo puede incrementarse, pero los cambios que se producen a nivel de líquido cefalorraquídeo son pocos, ya que esos protones que van a aparecer en el líquido cefalorraquídeo se deben principalmente al CO2 que traspasa esta barrera y luego reacciona con el agua. Entonces aquí observamos básicamente cómo unas neuronas serotoninérgicas, que vamos a observar los vasos sanguíneos, y ellas, estas neuronas, pues van a estar, digamos, realizando el sensado de estos parámetros químicos, digamos, sobre todo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo es esa quimiorrecepción allí? Observemos acá lo que había mencionado anteriormente. Los protones no van a pasar desde la sangre hasta el líquido cefalorraquídeo. Lo que va a pasar es el CO2. Este CO2 entonces reacciona con el agua mediado por la anhidrasa carbónica para producir ácido carbónico y finalmente protones y bicarbonato. Y recordemos que los protones son los que tienen el efecto principal en modular o modificar, en la modificación de ese pH en el fluido cerebroespinal o en el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí estas células, esto es una neurona quimiorreceptora básicamente, puede sensar los niveles de CO2 y los niveles, la concentración de protones o mirar el nivel de pH que hay en ese líquido cefalorraquídeo. Cuando se detectan unas altas presiones parciales de CO2 y unas, digamos, altas concentraciones de protones, que indica pues un pH bajo, ¿cierto? Cuando el pH cae, entonces vamos a observar que la célula se activa y va a enviar unas señales hasta los centros respiratorios para que modifiquen la ventilación, en este caso incrementándolo. Entonces, ¿qué se observa con respecto a estas células que son los, digamos, quimiorreceptores centrales? Cuando la concentración de dióxido de carbono en ese líquido cefalorraquídeo es alrededor del 5% y el pH 7,4, digamos los valores normales, entonces la tasa de disparo de estas células pues va a ser relativamente normal, es baja, como observamos acá, pero cuando estos valores de CO2 se incrementan al 9% y el pH cae de 7,4 a 7,2, entonces esa frecuencia de disparo se eleva considerablemente, ¿sí? Se eleva considerablemente, entonces produciendo el estímulo o estimulando los centros respiratorios para que se incremente la tasa ventilatoria. Entonces, ¿cómo es una respuesta integrada a la quimiorrecepción tanto central como periférica? Entonces vamos a observar en este caso el parámetro que afecta a ambos tipos de quimiorrecepción va a ser el CO2. Entonces cuando los niveles de CO2 alveolar se incrementan, las presiones parciales de ese CO2 a nivel arterial se incrementan. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa por la parte de los quimiorreceptores periféricos. Entonces, cuando a nivel arterial se incrementa el CO2, esto induce un incremento en la concentración de protones, ¿cierto? Se generan protones a partir de la reacción del CO2 con el agua, o sea que el pH arterial se disminuye y esto va a inducir que los quimiorreceptores periféricos incrementen su frecuencia de disparo. Obviamente aquí vamos a tener dos, ¿no? Digamos, incremento en la concentración de protones y aquí también incremento en el CO2. Estas dos variables incrementan la tasa de disparo de estas células que va a enviar esa señal hacia básicamente unos centros respiratorios que van a estar aquí. ¿Qué pasa a nivel central? Entonces, esas presiones parciales de CO2 elevadas va a favorecer que el CO2 pueda difundir hacia ese fluido extracelular en el cerebro, ¿cierto? Digamos, en el líquido cefalorraquídeo, se incrementan las presiones parciales de CO2 y esto pues ya vemos que el CO2 reaccionando con el agua en esta solución, entonces me produce protones disminuyendo el pH y eso estimula los quimiorreceptores centrales. Estos quimiorreceptores entonces incrementan su frecuencia de disparo y van a enviar esa señal hacia los centros respiratorios. Los centros respiratorios, entonces se procesa la señal y se da una respuesta que se envía hacia los músculos respiratorios.
que van a incrementar entonces las contracciones en el tiempo, o sea, la frecuencia de contracciones, y van a modificar entonces la ventilación a nivel pulmonar, pues principalmente a nivel alveolar. Incrementan la ventilación a nivel alveolar. Ese incremento en la ventilación a nivel alveolar entonces disminuye las presiones parciales de dióxido de carbono alveolar y por ende retorna, digamos, disminuye también las presiones parciales arteriales a nivel alveolar y retorna entonces esos niveles de CO2, ¿cierto? Digamos sanguíneo, ¿sí? Inicialmente a los valores normales, y estos, digamos, descenso de las presiones parciales de CO2 y retorno a los niveles normales, pues va a impactar también en el líquido cefalorraquídeo, llevándolo a las condiciones normales y llegando a las condiciones finalmente homeostáticas a nivel del líquido cefalorraquídeo y en este caso también a nivel del plasma sanguíneo. Y pues por retroalimentación negativa, entonces, digamos, todo esto, toda esta secuencia de eventos pues se detiene. ¿Qué sucede en el caso de los protones? ¿Sí? En el caso de los protones o del pH, ya vimos que los protones que están a nivel de la sangre arterial no van a pasar hacia hacia el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Además de esto, vamos a observar que cuando se produce un incremento en la concentración de protones, que son debidos o son originados de forma metabólica, ¿listo? Esto va a favorecer entonces la acidificación de la sangre, que a nivel de los quimiorreceptores periféricos, en este caso no estamos relacionando nada con el CO2 ni con el oxígeno, sino solamente si hay una acidificación de origen metabólico, entonces esta acidificación va de una u otra forma a estimular esos quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Porque ellos no van a pasar hacia el líquido cefalorraquídeo, sino que solamente los quimiorreceptores periféricos lo sensan y ellos incrementan esa frecuencia de disparo. Se envía esas señales hacia los centros respiratorios que dan una respuesta que implica el incremento en las contracciones en los músculos respiratorios, incremento de la ventilación. Eso va a conllevar entonces a una disminución en la presión parcial de dióxido de carbono, ¿cierto? A nivel alveolar y también a nivel arterial. Y pues con esto entonces al perderse CO2 se van a perder algunos protones también y se va digamos, a incrementar el pH llevándolo hacia un nivel normal. Esto que vemos acá básicamente es una compensación de un problema metabólico. Esto es un problema metabólico que es compensado de forma respiratoria, ¿sí? Esto es la compensación respiratoria de un problema metabólico. O sea, el problema metabólico se compensa de forma respiratoria. Aquí observamos muy bien cuáles son las secuencias de eventos digamos en estos problemas. Entonces aquí de forma integrada, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? De nuevo, entonces vamos a tener unos sensores que van a estar sensando unas variables en la sangre arterial. Vamos a tener digamos, un sistema de procesamiento en el cual vamos a tener una integración sensorial. Esto está a nivel del tronco encefálico. Aquí tenemos quimiorreceptores centrales y aquí tenemos el generador central de patrones, que es el que finalmente determina cómo se modifica la ventilación. Vamos a tener los órganos efectores, que van a ser los músculos, y la variable que va a ser modificada. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, los quimiorreceptores periféricos son capaces de sensar niveles de oxígeno, ¿cierto? Acá, entonces, niveles de CO2 y los niveles de protones en la sangre arterial. Mientras que los quimiorreceptores centrales solamente van a sensar, digamos, los niveles de CO2, pero esto va a ser en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y también va a sensar la concentración de protones que se producen en el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ojo que estas gráficas están expresando es lo que sucede a nivel arterial. ¿Sí? En el caso de los quimiorreceptores periféricos es en líquidos cefalorraquídeos. Puedes sensar estas dos variables. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los niveles de CO2 se incrementan, los de oxígeno disminuyen o los de pH digamos, disminuyen, entonces se produce una quimiorrecepción periférica que va a enviar una señal hacia el tallo cerebral donde están los centros respiratorios. Se da una integración sensorial de esas variables. Esta integración sensorial entonces
va a enviar una señal hacia el generador central de patrones que va, digamos, a procesar esa señal para generar una respuesta. Pero a su vez, entonces, como los niveles de CO2 están elevados, estos niveles de CO2 pasan hacia el líquido cefalorraquídeo, atraviesan la barrera hematoencefálica y allí entonces se produce una elevación en la concentración de protones debido a ese CO2 y el pH disminuye. Entonces los quimiorreceptores centrales, ¿cierto? Estos quimiorreceptores centrales van a, digamos, activarse, van a generar una frecuencia de disparo, un incremento, y van a enviar estas señales hacia el generador central de patrones. Entonces aquí ya el generador central de patrones con esas dos señales las procesa y produce una respuesta. La respuesta entonces se va a enviar hacia los efectores que van a ser los músculos del sistema respiratorio, que digamos esa señal se va a llevar a través de unos nervios, dependiendo del músculo del que estemos hablando, un nervio en específico, y estos nervios entonces van a producir una modificación en la pared torácica, en las vías de conducción, que van a incrementar la ventilación. Entonces, ¿qué sucede al incrementar la ventilación? Al incrementar la ventilación, pues estos parámetros se van a retornar a sus valores normales y de esta forma, digamos, terminando la activación, digamos, o modificando más bien el patrón ventilatorio, y pues esto por retroalimentación negativa, generando el cambio en estos valores a nivel arterial. Aquí cabe señalar entonces que los centros superiores, sistema nervioso central, puede modificar la actividad respiratoria, ¿cierto? Se puede modificar al estar comunicada con este generador central de patrones, con el centro respiratorio, y también con lo que sucede, por ejemplo, a nivel, enviando algunas señales a nivel de médula espinal. Entonces vamos a observar cómo en esa respuesta integrada a la quimiorrecepción central y periférica, entonces cuando se da una respuesta del incremento en la ventilación alveolar, que es lo que tenemos acá, que ya habíamos visto en una sesión anterior, entonces cuando la ventilación alveolar es elevada, eso conduce a una disminución en las presiones parciales de CO2, digamos, a nivel alveolar, ¿cierto? Eso conduce una disminución en esas presiones parciales a nivel alveolar, y en el caso de que cuando está elevada la ventilación, entonces induce a una elevación en las presiones parciales de CO2. ¿Qué sucede cuando la ventilación alveolar disminuye? Entonces, cuando esa ventilación alveolar disminuye, las presiones parciales de oxígeno caen fuertemente, ¿sí? Obviamente, básicamente la sangre se lleva ese oxígeno que está allí presente en los alveolos y deposita también más CO2 allí, por ende, la concentración o la presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar se incrementa. Toca tener en cuenta algo aquí, y es no confundir esta gráfica, estamos hablando aquí, con las que habíamos expuesto anteriormente. Lo que habíamos expuesto anteriormente es cuál es el efecto, ¿sí?, digamos, de la presión arterial, de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial sobre la ventilación. Y sobre la ventilación, aquí hay un proceso de quimiorrecepción, y cuál es el efecto de la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial sobre la quimiorrecepción. Entonces son diferentes, digamos, está expresando diferentes eventos, ¿sí? Entonces acá, mientras la presión parcial de oxígeno, por ejemplo, en este caso disminuye, ¿sí?, en el aire, digamos, a nivel arterial, supongamos que estamos inhalando en una bolsa plástica, entonces a medida que va pasando el tiempo, lo que sucede es que la presión parcial de oxígeno cae, y al caer esa presión parcial de oxígeno, entonces la ventilación se va a incrementar. Obviamente lo que busca el incremento en la ventilación es este efecto, ¿no? El incremento en la ventilación busca es que la presión parcial de oxígeno se incremente, ¿sí? Pero recordemos que aquí estamos respirando digamos, a través de una bolsa cerrada. Entonces, si a nivel arterial la presión parcial de oxígeno se disminuye, la ventilación se incrementa fuertemente, buscando entonces que esa presión parcial de oxígeno a nivel alveolar se incremente para volver a restablecer a los valores normales esa presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. ¿Qué pasa en el caso del CO2? Y ojo con esto, toca tener en cuenta que se están describiendo cuestiones diferentes. Si en ese mismo evento en el cual estamos respirando a través de una bolsa, en la cual las presiones parciales del CO2 se van incrementando paulatinamente, entonces el efecto que va a tener
en respirar a través de esa bolsa o en esa bolsa es que la presión parcial de dióxido de carbono se va a incrementar, ¿sí? Ese incremento a nivel arterial, ¿no? Ese incremento en la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial pues induce un incremento en la tasa ventilatoria, ¿sí? O en la ventilación minuto. Obviamente este incremento en la ventilación minuto lo que busca, ¿sí? Lo que busca, aquí digamos hay un incremento en la ventilación alveolar, lo que busca es disminuir esas concentraciones de dióxido de carbono a nivel alveolar y por ende volver a bajar, entonces aquí, las presiones parciales de CO2 a nivel arterial. Entonces, tener cuidado con esto, son gráficas diferentes que están explicando eventos diferentes, pero que obviamente están relacionadas. ¿Qué sucede entonces con estas tres variables? Resulta que estas tres variables van a estar interactuando entre sí. Ya vimos de que cuando se produce una elevación en la presión parcial de dióxido de carbono, obviamente esto va a inducir un incremento, digamos, en la tasa ventilatoria. Pero no es lo mismo, digamos, ese incremento no va a ser igual a diferentes presiones parciales de oxígeno. Cuando las presiones parciales de oxígeno son elevadas, vamos a observar aquí, cuando las presiones parciales de oxígeno son elevadas, el incremento en la tasa ventilatoria se va a dar de forma más lenta. ¿Listo? Aquí la pendiente va a ser más bien pequeña. Si observamos de que la presión parcial de oxígeno disminuye, entonces ese incremento en la tasa ventilatoria va a ser un poco más grande, la M va a ser más grande, la pendiente o el cambio en esa tasa ventilatoria. Y vamos a observar que cuando presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, ¿sí?, es muy bajo y la presión de CO2 alveolar es, digamos, se va incrementando, entonces esa ventilación se incrementa de una forma muy grande, o sea, la pendiente es bastante grande, ese cambio en la tasa ventilatoria es muy grande debido a la interacción entre estos dos factores. Obviamente vamos a observar aquí un punto límite en el cual, tenemos que si la presión parcial de CO2 a nivel alveolar es básicamente pequeño, entonces esa ventilación pues básicamente no va a sufrir cambios, pero sí sufre cambios en cuanto a, digamos, a los niveles de presiones parciales de oxígeno. Mirándolo en el sentido inverso, ¿cuál es el efecto que tiene la presión parcial de CO2, ¿cierto?, sobre la presión alveolar de oxígeno y sobre la ventilación? Entonces, el efecto de la presión parcial de oxígeno sobre la ventilación alveolar siendo modulada por el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué se observa aquí? Lo que se observa acá es que cuando la presión parcial de oxígeno es alta, ¿cierto?, entonces la ventilación generalmente son las más bajas. Obviamente esta ventilación se va a diferenciar dependiendo de las presiones parciales de CO2. A medida que se incrementa la presión parcial de CO2, entonces la ventilación se incrementa pasando, por ejemplo, de este valor a este y este a este, de la curva azul a la amarilla. A medida que vamos disminuyendo la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, observamos que se produce un incremento en ese cambio en la ventilación, un incremento en la ventilación más bien. Cuando la presión alveolar de CO2 es baja, entonces inicialmente no hay cambio, pero a partir de 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno se comienza a dar un cambio paulatinamente y ya, digamos, cuando la presión parcial de oxígeno es más o menos 40 milímetros de mercurio se produce unos incrementos muy rápidos. Pero si observamos a ese mismo nivel, ¿sí?, e incrementando las presiones parciales de CO2, entonces ya la ventilación se ha incrementado fuertemente. Por ejemplo, cuando pasa de 36 a 44, la ventilación puede pasar de alrededor de 10 a casi 17, y aún más, digamos, el cambio es más fuerte cuando la presión alveolar es, por ejemplo, 49. ¿Sí? Entonces, a una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y 49 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2, ya la ventilación es de alrededor o cercano a los 40 litros por minuto. ¿Sí? Es muy grande la diferencia. Entonces, digamos, ese efecto de la presión alveolar de oxígeno sobre la ventilación también va a estar modulado por lo que suceda con la presión de CO2 a nivel alveolar.
Entonces, en general, cuando las presiones parciales de oxígeno son bajas y las presiones parciales de dióxido de carbono son altas, se produce un incremento muy grande en la ventilación alveolar. Entonces, con todo lo que hemos visto, vamos a observar que en el cuerpo se producen unos patrones respiratorios. Vamos a observar que hay unos patrones respiratorios normales que se denominan de eupnea, ¿sí? Esa es la respiración en reposo. Vamos a tener hipernea, por ejemplo, cuando se está en una condición de ejercicio, hiperventilación, por ejemplo, cuando se infla, por ejemplo, un globo o una bomba, cuando hay hipoventilación, ¿sí? Digamos durante el asma, cuando hay taquipnea, por ejemplo, en el jadeo, ¿sí? Digamos, una respiración rápida, digamos, en este caso puede ser durante un ataque de ansiedad, por ejemplo. Vamos a observar la disnea, que es una dificultad al respirar. Generalmente, cuando se hace ejercicio supremamente intenso, se produce una dificultad al respirar o en varias patologías diferentes. Y la apnea, que es básicamente la cesación de la respiración cesa momentáneamente, por ejemplo, cuando sucede en las personas que hacen apnea, digamos, en una piscina. Entonces aquí se muestran los diferentes patrones, normal, aquí por ejemplo un suspiro, que es lo que pasa, en la apneusis, ¿sí? Vamos a observar que en esa apneusis generalmente las inspiraciones son bastante profundas y sostenidas y las expiraciones son muy cortas y digamos en el tiempo, son muy rápidas. La respiración vagal, vamos a tener otros tipos de patrones respiratorios, ¿sí? Generalmente asociados a problemas patológicos. Entonces vamos a observar que además de los mecanismos anteriores que modifican los patrones ventilatorios o controlan la respiración, hay uno adicional que va a ser, digamos, relacionado con la estiración del pulmón. Entonces, en estos mecanismos de reflejos del control respiratorio, pues ya hemos visto los grupos respiratorios dorsales, los grupos respiratorios ventrales, ¿cierto? Digamos, unos núcleos que están a nivel del puente. Todo esto sería los centros respiratorios, básicamente, cómo está relacionado con los centros cerebrales superiores, qué pasa con los quimiorreceptores centrales, quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Ya hemos visto esto, y cómo se envían unas eferencias hacia el músculo diafragma y los músculos intercostales. Pero además de esto, entonces, teníamos, aquí, perdón, me devuelvo un momento, teníamos también unos receptores de estiramiento a nivel pulmonar, estos que vamos a ver acá. Entonces resulta que con estos receptores de estiramiento se desencadena una respuesta refleja que se ha denominado el reflejo de estiramiento pulmonar o el reflejo de Herring-Breuer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando los pulmones se inflan de aire, entonces al estar inflados estos receptores se activan y ellos van a enviar una señal hacia las neuronas motoras del nervio frénico. Generalmente cuando ellos están inflados, entonces la señal que envían es de inhibición de esas neuronas motoras para que de una u otra forma inhiban, ¿sí? Digamos, la actividad sobre ese nervio frénico y por ende pues no se estimule de forma excesiva el músculo diafragma. Entonces aquí observamos que cuando se estimulan esos receptores de estiramiento se produce una inhibición de los músculos inspiratorios debido a la inhibición de las neuronas motoras del nervio frénico y esto pues conlleva a la expiración. Entonces aquí podemos observar mejor qué es lo que sucede. La curva roja entonces me muestra un pulmón inflado, ¿sí? Aquí tenemos un pulmón inflado, la curva azul un pulmón sin inflar. Vamos a observar cómo es esa actividad digamos, de esas aferentes vagales, ¿sí? Relacionadas con los receptores de estiramiento y vamos a observar cómo es esa actividad del nervio frénico. Entonces cuando el pulmón está, en este caso, desinflado, entonces pues obviamente los receptores de estiramiento pues van a estar en una actividad basal, no están, digamos, mostrando ningún tipo de estimulación y la actividad del nervio frénico pues va a ser, digamos, la más grande, buscando entonces la contracción del diafragma y el incremento en el volumen pulmonar. Pero ¿qué sucede cuando el pulmón ya está inflado? Entonces cuando el pulmón está inflado, vamos, pasa de este volumen a este volumen,
Entonces esos receptores de estiramiento comienzan a disparar, a tener una actividad mucho más alta, entonces pasan de un estado basal a un estado en que producen unas señales, y estas señales entonces van a inhibir esas neuronas motoras, van a inhibir esas neuronas motoras de una u otra forma, que va a conllevar entonces a que la actividad de ese nervio frénico vaya a ser menor. Entonces la actividad del nervio frénico cae, evitando entonces un estiramiento excesivo del pulmón y, pues, como mencionamos anteriormente, permitiendo el inicio de la expiración. Entonces, con esto terminamos esta sesión. Vimos cómo se produce toda esta modulación de la respiración para permitir entonces la variación o la modificación de esas presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono a nivel alveolar, ¿cierto? La modificación de las presiones parciales de oxígeno, dióxido de carbono y de pH a nivel arterial para llegar a los estados homeostáticos o mantener los estados homeostáticos. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias.